Confundiendo las salas, el médico novato llevó al notario a ver a la mujer rica enferma. Tan pronto como escuchó la conversación de su esposo con su suegra, Márquez se sintió inseguro bajo las miradas burlonas de las enfermeras. El director del hospital le había dicho directamente que 2 médicos jóvenes habían intentado antes que él, pero fracasaron. Se decía que uno de sus predecesores incluso había dejado la profesión al enfrentarse a las duras realidades de la vida diaria. Tenemos un departamento para pacientes en estado crítico aquí, y esto, ya sabes, es una gran responsabilidad. Si cometes un error, no puedes justificarlo diciendo que acabas de terminar la residencia, ¿está claro?, preguntó Eric Andrews, el jefe del departamento. Por supuesto, haré todo lo que pueda, Márquez solo pudo murmurar tímidamente. Hasta ahora, ninguno de los miembros del personal se había dirigido a él formalmente. Para los ordenanzas, enfermeras y doctores, él era simplemente Marcus. Esa era la norma en el hospital. La forma en que el jefe te llamaba era la forma en que todos los demás lo harían. Era molesto, pero no demasiado importante. Lo que Márquez realmente temía era cometer un error. También estaba inquieto por el hecho de que el director del hospital tenía un prejuicio en su contra. Mientras que el jefe de departamento simplemente podía dudar de sus habilidades, al menos no lo criticaba públicamente. Matthew Barrington hacía comentarios abiertamente, como, ¿quién en su sano juicio envía a recién llegados tan inexpertos a trabajos serios? ¿O cómo se supone que debo explicarle a los pacientes que un médico tan joven e inexperto puede ayudarlos? El director hacía estos comentarios irónicos justo cuando más personas se reunían en la sala. Miraba a Márquez como si fuera casual, y todos entendían que estaba hablando del recién llegado. Márquez no tenía ninguna posición entre sus colegas como para defenderse, y los comentarios cortantes del director, junto con las dudas del jefe sobre su profesionalismo, solo abrían la puerta a miradas de reojo y sonrisas despreciativas. Megan, ¿cómo te sientes hoy?, preguntó ansiosamente mirando a la joven pálida y morena que claramente no llegaba a los 30. Las enfermeras chismeaban sobre esta paciente, diciendo que era muy rica y que había logrado todo por sí misma, pero que todo se había echado a perder, y ahora incluso su esposo y su suegra la visitaban solo para asegurarse de que no le quedara mucho tiempo. Uno de los ordenanzas escuchó su conversación en la que discutían cómo, después de la muerte de Megan, finalmente podrían vivir adecuadamente. Y ni siquiera tiene hijos, ¿para quién ganó todo ese dinero? ¿Para esos monstruos? Así hablaba el personal sobre Megan. Por eso, Márquez estaba especialmente preocupado por la paciente. Es bien sabido que si nadie apoya a una persona gravemente enferma y espera que se recupere, es difícil resistir la lucha contra la enfermedad. Rara vez las personas son tan autosuficientes que solo eso las motiva. Bueno, supongo que no estoy peor, señor Brooks, dijo ella. Parecía ser la única que recordaba su apellido. Siempre se dirigía al médico con respeto, lo que hacía que Márquez sintiera que Megan realmente confiaba en él. Esto era un rayo de luz en el reino de la ironía y la falta de respeto en el que se encontraba actualmente. Bueno, los resultados de los análisis no están mal. Tienes muchas posibilidades de salir adelante. El médico, un hombre alto y delgado, con ojos marrones y cabello rubio, trató de sonreír amablemente. De hecho, la condición de la paciente no había mejorado durante el tratamiento, pero tampoco había empeorado, lo cual podría considerarse una pequeña victoria, es decir, si se comparaba con aquellos que realmente estaban en estado crítico. Megan sonrió irónicamente. No intentes consolarme, señor Brooks. Dime la verdad. Sé perfectamente bien que estoy en el departamento de pacientes críticos. Sabes que no oculto nada. Creo que solo estás deprimida. Después de todo, eres una mujer joven, y nuestras enfermeras también dijeron que eres exitosa y rica. Seguro tienes un sueño que te inspira, algo por lo que valga la pena vivir. ¿Por qué siempre estás triste?, preguntó el médico. En general, ese tipo de cosas no se deberían decir a los pacientes, pero Márquez sentía que a ella, por encima de todo,
le faltaba un cuidado humano y sincero. Bueno, claro que tengo un sueño. Sabes, siempre he querido ser madre de muchos hijos y tener un esposo confiable. Parece que he ganado mucho dinero, pero mi sueño no está destinado a hacerse realidad, dijo tristemente. ¿Por qué no? Tienes un esposo y aún eres joven. Tendrás hijos. Marcus estaba sorprendido. ¿Por qué hacerte pronósticos tan sombríos? Megan respondió, es poco probable que alguna vez tenga hijos, dada mi salud, y mucho menos muchos. Y en cuanto a mi esposo, sabes que nunca me quejo, pero tienes una cara tan agradable y sincera que confío en ti y te lo contaré todo tal como es. Donald no me ama, ni su madre. Tan pronto como me debilitó, ambos mostraron sus verdaderos colores. Megan realmente apreciaba que Marcus, a diferencia del resto del personal del hospital, le hablara como a un ser humano. Intuía que este joven doctor genuinamente quería que mejorara, y sintió la necesidad de compartir lo que realmente la molestaba. Sabes, creo que si tienes razón, y mi esposo y mi suegra realmente no me aman, entonces es aún más razón para recuperarme, solo para fastidiarlos. Sus caras estarán tan sorprendidas. Marcus le guiñó un ojo a la paciente de repente, como si fueran niños en la escuela bromeando durante el recreo. Temía que Megan se enojara, pero de repente ella sonrió e incluso se sonrojó como una niña. Sabes, gracias. Puede que haya algo de verdad en eso, sobrevivir contra todo pronóstico y quizás encontrar un nuevo sueño, dijo Megan pensativamente. Estaba claro que su estado de ánimo había mejorado significativamente por lo que parecía ser una conversación simple e insignificante. Bueno, si realmente quieres agradecerme, recupérate y vive mucho tiempo y felizmente, sonrió Marcus en respuesta. Lo intentaré, aunque no puedo prometerlo, Megan siguió sonriendo mientras él se marchaba. Pensaba que era una buena señal que hubiera alguien que creyera que todo podría salir bien para ella. Marcus salió de la habitación y notó al esposo de Megan y a su madre en el pasillo. Parecían desagradables y nerviosos, semejantes a criaturas depredadoras astutas esperando a que un bocado suculento cayera en su camino. No le dijo a Megan que tenía razón sobre sus familiares, pero todo el hospital ya susurraba que esa pareja sinceramente esperaba un desenlace fatal que no tardaría en llegar. ¿Cómo está mi cuñada?, preguntó la morena corpulenta con una mecha morada en el cabello. Claramente trataba de parecer más joven, pero ni su maquillaje cuidadosamente estilizado podía ocultar las arrugas que indicaban que había pasado la mayor parte de su vida enojada e insatisfecha. Sabes, hoy la paciente no puede recibir visitas. Estamos realizando pruebas extensivas. No podemos estresar a Megan, decidió Marcus que al menos hoy la dejaría descansar de sus parientes molestos. Y definitivamente no morirá hoy. Quizás sea mejor invitar a un notario en lugar de realizar pruebas, sugirió un hombre alto y de hombros estrechos con el cabello rubio. Marcus se quedó atónito por esa falta de tacto y debió de notarse en su cara porque la madre de Donald rápidamente añadió, no pienses nada malo. Mi hijo ama mucho a su esposa. Megan solo está preocupada de que todo su dinero ganado con esfuerzo termine en manos de quién sabe quién. Él solo está cumpliendo con sus deseos. Pero todavía es demasiado pronto para hablar de cumplir sus deseos. Después de todo, en los próximos 50 años, Megan ciertamente no morirá, dijo Marcus, aunque no tenía derecho a hacer tales predicciones. Por alguna razón, sintió la necesidad de decirlo. ¿Sabes qué? No te creas tan importante como para hacer tales afirmaciones. Todos somos mortales, replicó Donald. Exactamente, todos lo somos. Por cierto, deberías ver a un médico, tienes un aspecto bastante enfermizo, replicó Marcus, diciendo algo que no tenía derecho a decir. Como médico, se suponía que debía mantenerse distante, no tomarse las cosas de manera personal. Esas eran las reglas, y Marcus las conocía en teoría, pero en la práctica no siempre lograba adherirse a ellas. Mamá, no lo entiendo. Está de su lado, protestó Donald.
Cálmate. A los médicos no les importa quién sobrevive y quién muere. Están cansados y aquí les pagan muy poco, especialmente a los jóvenes, tranquilizó la madre de Donald a su hijo. Marcus decidió que esto claramente era un caso grave. No les explicaría nada a esos dos, debían haber sido educados cuando aún eran jóvenes y ahora claramente era demasiado tarde. Marcus decidió hacer todo lo posible para ayudar a Megan a recuperarse. Esa sería la mejor lección para esos dos. No había necesidad de enterrar a nadie prematuramente y tampoco era correcto regodearse en la desgracia ajena. Marcus quería ir a almorzar, pero recordó que necesitaba visitar a otra Megan, quien temía un destino mucho peor que su tocaya. A sus 50 años, esta segunda paciente ya casi se había consumido por la enfermedad y estaba conectada a una máquina de respiración. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Marcus, tratando de hablar de manera neutral para no expresar sus verdaderos sentimientos. Por supuesto, esta paciente sabía que estaba condenada, le quedaba muy poco tiempo de vida, pero él no debía aumentar su ansiedad mostrando preocupación en su rostro. Gracias, doctor. Los analgésicos ayudaron, respondió ella. Bueno, pasaré de nuevo por la tarde y si necesitas algo, avisa a la enfermera. Vendré de inmediato. Marcus se dio cuenta de que no valía la pena quedarse más tiempo, ya que solo incomodaría a la paciente, y se marchó. Marcus casi había aprendido a leer pensamientos y escanear emociones y cometía muy pocos errores. Estaba a punto de convertirse en un médico experimentado. Lo principal era actuar con cautela y prudencia, ya que un error grave podría arruinar su carrera. Cuando Marcus salió, una enfermera se le acercó con una pregunta urgente. Doctor, ha venido un notario a ver a Megan, pero mi turno está terminando. Parece que usted tiene una buena relación con ella, ¿podría acompañarlo hasta la paciente? Sí, por supuesto, respondió Marcus, caminando hacia el hombre con un estricto traje gris y una carpeta de documentos. Hola, la enfermera mencionó que tienes una buena relación con Megan, mi clienta, dijo el notario, que no recordaba el nombre ni el apellido de la paciente. De hecho, soy su médico tratante, pensó Marcus, convencido de que el desagradable esposo y la suegra de Megan finalmente habían enviado a un notario para hacerla redactar su testamento. Nunca se le ocurrió que este abogado había venido por otra Megan, la que realmente estaba muriendo. Megan, lo siento, pero tienes una visita, dijo Marcus sintiéndose incómodo ante la paciente, ya que no podía protegerla de su hostil esposo y suegra. Estaba convencido de que el notario realmente había venido por ella. Ah, entonces Donald y su madre te enviaron, respondió Megan. Bueno, no planeo morir. Lárgate de aquí. Megan estaba al borde. Fue a buscar agua al dispensador y, con sigilo, pasó junto a su suegra y esposo, quienes discutían qué hacer con su patrimonio una vez que ella falleciera. Megan también escuchó que este joven y amable doctor intentaba protegerla, por lo que no tenía ninguna duda de que el notario había sido enviado por sus parientes. Estaba tan aterrorizada ante la vista del visitante que parecía como si la propia muerte hubiera llegado a verla, por lo que lo despidió sin escucharlo. El notario tenía un aspecto muy amenazador. Y tú, también Sal. ¿Cómo pudiste hacer esto? Me estabas protegiendo, lo oí yo misma. ¿Te pagó Bridget Brown?, preguntó Megan. Marcus nunca había visto a la paciente tan alterada. No entendía que la había molestado tanto. Solo cuando salió de la habitación se dio cuenta de que le había dicho a Megan que pronto mejoraría, ya que no había complicaciones, y luego trajo a un notario. Ni siquiera se le ocurrió que el notario había venido para redactar un testamento. Marcus creía que una mujer de negocios, incluso en el hospital, siempre tenía mucho papeleo y abogados con los que tratar. Para empeorar las cosas, Eric Andrews lo llamó y le pidió una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Intentaste deliberadamente llevar a una paciente en recuperación a una crisis nerviosa?, preguntó Eric. No, por supuesto que no, respondió Marcus.
Solo que la enfermera dijo que el notario vino a ver a Megan y me pidió que lo acompañara. Marcus vaciló, ya muy incómodo con cómo habían resultado las cosas, y lo último que quería era molestar a los pacientes. Solo no me digas que no entendiste que este notario venía por un testamento para otro paciente, refunfuñó el jefe de departamento. Para Megan, que estaba conectada a la máquina. Todos en el hospital saben que no le queda mucho tiempo. No tenía ni idea de que se trataba de otra persona, admitió Marcus sinceramente. ¿No se te ocurrió pedir un apellido? ¿Revisaste la identificación del notario? ¿Estabas planeando llevar a todos a donde te pareciera? El jefe estaba claramente agitado. Tienes razón, no revisé nada. Te prometo que no volverá a pasar y me disculparé con los pacientes, fue todo lo que Marcus pudo decir. No había sentido en explicar qué y por qué, pensó que el jefe no cedería de todos modos. Solo estaba buscando una razón para molestarlo. Escucha, Marcus, te voy a dar una reprimenda, gritó Eric Andrews y lo echó de la oficina. La razón para un castigo tan severo era que el jefe de departamento había estado investigando a este joven doctor desde hacía tiempo y se dio cuenta de que su potencial competidor había llegado al hospital siendo demasiado prometedor y talentoso. Si lo dejaba sin control, en un par de años, este doctor podría reemplazarlo y convertirse en el mismo Eric Andrews, y por supuesto, no quería eso. Discutieron este tema con el director del hospital y decidieron que no permitirían que este prodigio tan seguro de sí mismo creciera en su hospital. Que se realizara en otro lugar, ya que en su clínica no necesitaban a este tipo de personas. El sistema ya estaba bien establecido, con pacientes que pagaban mucho y eso llenaba los bolsillos del jefe y el director. Y con este Marcus, seguro surgirían problemas si lo promovían. Con su actitud de doctor altruista, trabajaba no por dinero, ni por miedo, sino por conciencia, y era poco probable que eso cambiara con el tiempo. La pareja decidió que cada uno haría todo lo posible para lograr que Marcus fuera despedido del hospital, y hoy surgió la oportunidad. De hecho, Eric Andrews sabía muy bien a que Megan había venido a ver el notario. Se suponía que debía acompañarlo a la habitación correcta, ya que él mismo estaba a cargo de esta paciente. Sin embargo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Primero, le pidió a Marcus que revisara a su paciente ese día, citando asuntos de trabajo, y luego pidió a la enfermera que este joven doctor acompañara al notario. Todo salió tal como el jefe de departamento esperaba. Los problemas deben tratarse de manera preventiva, creía, y logró emitir la primera reprimenda. No tenía sentido esperar a que el nuevo comenzara a causar problemas. Mientras tanto, Megan seguía creyendo que su esposo y su suegra habían enviado al notario para verla, y ahora estaba segura de que solo estaban esperando a que muriera. También recordaba la cara confundida de Marcus en ese momento cuando lo acusó de estar del lado de sus familiares. Se dio cuenta de que quizás se había equivocado, pero no, había escuchado a Marcus defenderla. Resulta que el jefe de departamento sí se reunía a menudo con su suegra, discutiendo asuntos en su oficina a puerta cerrada. Estas visitas solían ser temprano en la mañana, cuando se suponía que todos los pacientes estaban dormidos. Megan, que sufría de insomnio, había presenciado varias de estas reuniones con sus familiares intrigantes. Podría haber recurrido a Caroline, su única amiga, para pedirle consejo, pero por alguna razón, Caroline no había encontrado tiempo para visitarla en el hospital ni una sola vez. Cuando Megan la llamó, ella respondió, «Lo siento, estoy muy ocupada». Marcus vaciló, ya muy incómodo con cómo habían resultado las cosas, y lo último que quería era molestar a los pacientes. Solo no me digas que no entendiste que este notario venía por un testamento para otro paciente, refunfuñó el jefe de departamento. Para Megan, que estaba conectada a la máquina. Todos en el hospital saben que no le queda mucho tiempo. No tenía ni idea de que se trataba de otra persona, admitió Marcus sinceramente. ¿No se te ocurrió pedir un apellido? ¿Revisaste la identificación del notario?
¿Estabas planeando llevar a todos a donde te pareciera? El jefe estaba claramente agitado. Tienes razón, no revisé nada. Te prometo que no volverá a pasar y me disculparé con los pacientes, fue todo lo que Marcus pudo decir. No había sentido en explicar qué y por qué, pensó que el jefe no cedería de todos modos. Solo estaba buscando una razón para molestarlo. Escucha, Marcus, te voy a dar una reprimenda, gritó Eric Andrews y lo echó de la oficina. La razón para un castigo tan severo era que el jefe de departamento había estado investigando a este joven doctor desde hacía tiempo y se dio cuenta de que su potencial competidor había llegado al hospital siendo demasiado prometedor y talentoso. Si lo dejaba sin control, en un par de años, este doctor podría reemplazarlo y convertirse en el mismo Eric Andrews, y por supuesto, no quería eso. Discutieron este tema con el director del hospital y decidieron que no permitirían que este prodigio tan seguro de sí mismo creciera en su hospital. Que se realizara en otro lugar, ya que en su clínica no necesitaban a este tipo de personas. El sistema ya estaba bien establecido, con pacientes que pagaban mucho y eso llenaba los bolsillos del jefe y el director. Y con este Marcus, seguro surgirían problemas si lo promovían. Con su actitud de doctor altruista, trabajaba no por dinero, ni por miedo, sino por conciencia, y era poco probable que eso cambiara con el tiempo. La pareja decidió que cada uno haría todo lo posible para lograr que Marcus fuera despedido del hospital, y hoy surgió la oportunidad. De hecho, Eric Andrews sabía muy bien a que Megan había venido a ver el notario. Se suponía que debía acompañarlo a la habitación correcta, ya que él mismo estaba a cargo de esta paciente. Sin embargo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Primero, le pidió a Marcus que revisara a su paciente ese día, citando asuntos de trabajo, y luego pidió a la enfermera que este joven doctor acompañara al notario. Todo salió tal como el jefe de departamento esperaba. Los problemas deben tratarse de manera preventiva, creía, y logró emitir la primera reprimenda. No tenía sentido esperar a que el nuevo comenzara a causar problemas. Mientras tanto, Megan seguía creyendo que su esposo y su suegra habían enviado al notario para verla, y ahora estaba segura de que solo estaban esperando a que muriera. También recordaba la cara confundida de Marcus en ese momento cuando lo acusó de estar del lado de sus familiares. Se dio cuenta de que quizás se había equivocado, pero no, había escuchado a Marcus defenderla. Resulta que el jefe de departamento sí se reunía a menudo con su suegra, discutiendo asuntos en su oficina a puerta cerrada. Estas visitas solían ser temprano en la mañana, cuando se suponía que todos los pacientes estaban dormidos. Megan, que sufría de insomnio, había presenciado varias de estas reuniones con sus familiares intrigantes. Podría haber recurrido a Caroline, su única amiga, para pedirle consejo, pero por alguna razón, Caroline no había encontrado tiempo para visitarla en el hospital ni una sola vez. Cuando Megan la llamó, ella respondió, «Lo siento, estoy muy ocupada». Caroline insinuó que finalmente tenía un prometido y necesitaba organizar su vida personal, por lo que ya no era confiable. Solo cuando Megan enfermó se dio cuenta de que casi no le quedaban amigos en quienes confiar. Justo en ese momento, como por un giro del destino, Marcus entró y comenzó a explicarle que había traído al notario por error y que no tenía intención de ofenderla. De hecho, el abogado había venido a ver a otro paciente. «Sabes, perdóname también por mi histeria. Me desquité contigo sin ninguna razón». Megan también se disculpó y suplicó, «Escucha, Marcus, me da vergüenza pedirte esto, pero parece que no hay nadie más». Le contó sobre sus dudas y cómo la medicación que recibía durante los turnos cuando el jefe de departamento estaba de guardia no parecía ayudar en absoluto, y quizás incluso la hacía sentir peor. «Escucha, esta es una acusación muy seria», frunció el ceño Marcus. «Te pagaré bien», suplicó Megan. «No es cuestión de dinero. Si te están dando la medicación equivocada, eso es un crimen». «Sí, Eric Andrews es una persona difícil, pero dudo que hiciera algo así», Marcus titubeó. «Está bien, considéralo mi paranoia,
pero por favor solo revisa lo que me dan durante ese turno. Eres el único en quien confío, imploró Megan. Está bien, aún me siento culpable hacia ti, así que te ayudaré. Pero no te hagas muchas ilusiones, probablemente estás equivocada. Marcus se sintió incómodo apoyando a la paciente en lo que casi parecía una calumnia contra el jefe de departamento, pero ella parecía tan desesperada que fue más fácil estar de acuerdo. Marcus vio que Megan realmente estaba siendo engañada por todos a su alrededor. Por ejemplo, Caroline, su amiga, solo había visitado el hospital una vez al principio. Para su sorpresa, el doctor había visto repetidamente a Caroline recogiendo a Donald, el esposo de Megan, y su conversación iba a algo así. Entonces, ¿cómo va esa vieja chocha?, preguntó la rubia alta y atlética. No importa lo que haga, simplemente no se muere, respondió el hombre con descontento. Bueno, cariño, solo necesitamos seguir intentándolo. Entonces estaremos nadando en dinero y todo el fastidio con esta vieja será olvidado como un mal sueño. Eres mi caballero, susurró la amiga traicionera. Sí, sé que tienes razón, pero si no me hubieras pedido que me casara con esta Megan, nunca lo habría hecho. Es tan aburrida, siempre trabajando y nunca prestándome atención, solo regañándome. Y ahora es tan sosa como el moho. Donald se acurrucó contra Caroline como si ella fuera su madre. Marcus casi vomitó. Si no la amas, entonces no vivas con ella y, desde luego, no reclames su dinero sin ganártelo tú mismo. ¿Y tu madre?, preguntó dulcemente Caroline. Mucho, mamá no sabe que me casaré contigo justo después de que Megan muera. Ella cree que le dedicaré mi vida, se quejó Donald con indignación. Está bien, no hay necesidad de discutir con ella ahora. Y cuando todo termine, no lastimaremos a mamá, pero tampoco compartiremos demasiado con ella. Es lo justo, ya que estamos haciendo todo el trabajo duro, continuó la rubia y apretó a Donald contra su exuberante pecho. El marido de Megan solo asintió. Luego hablaron de algo más y se besaron. Marcus no sabía por qué los estaba observando, pero estaba seguro de que había toda una conspiración en marcha contra la paciente. Sin embargo, no la molestó revelándole que su amiga, al igual que su esposo, la había traicionado. Aún así, decidió ayudar. Ese día, Marcus deliberadamente se quedó hasta tarde. Sabía que hoy Eric Andrews saldría temprano, como de costumbre, ya que los viernes se reunía con amigos en un bar después del trabajo. Esto era una tradición, y así ocurrió ese día. Exactamente a las 5 de la tarde, el jefe del departamento cerró la puerta de su oficina y se fue. Marcus tenía una llave de repuesto porque el jefe solía mandarle trabajo al joven doctor con frecuencia. Por lo tanto, la enfermera de turno no sospechó nada cuando entró en otra oficina. ¿Qué? ¿Te volvió a dejar su trabajo y se fue a beber?, le preguntó. Sí, no es nada serio. Es solo el destino de los doctores jóvenes, respondió, fingiendo que no pasaba nada inusual para evitar levantar sospechas. Ay, eres tan buen tipo. Ojalá tuviera un marido como tú, Joanna, la enfermera, solía coquetear con él, aunque Marcus le había dejado claro muchas veces que no estaba interesado en asentarse, al menos por ahora. Joanna sería un mal esposo. Me pasaría todo el tiempo atrapado en el trabajo, bromeó Marcus. La enfermera se dio cuenta de que estaba apuntando en la dirección equivocada y siguió leyendo una novela. Marcus rápidamente encontró la hoja de prescripción original en la oficina y se quedó boquiabierto al verla. Megan no debía estar tomando esos medicamentos en absoluto. Le pidió a Joanna que hiciera una fotocopia y se fue a casa a pensar detenidamente qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, decidió que simplemente debía informar al director del hospital. Marcus no veía otra forma de mantenerse profesional y decente. Matthew Barrington, hay algo de lo que necesito hablar. La hoja de prescripción de la paciente está firmada por usted, pero le han dado algunos medicamentos por error que hacen imposible que se recupere. El joven doctor fingió que era solo un error molesto,
esperando que el director se sintiera avergonzado y arreglara todo. ¿Y de dónde sacaste esta hoja?, frunció el ceño Matthew Barrington. Por supuesto, él recibía una parte del dinero que el esposo de la rica paciente le entregaba al jefe del departamento. Después de todo, no estaban envenenando a Megan, solo le estaban dando medicamentos inútiles. Así que, a su parecer, no había ningún acto criminal, pero el hecho de que el novato estuviera metiendo las narices donde no debía, realmente no le agradaba. Eric Andrews la dejó ayer, mintió Marcus. No podía permitir que la paciente sospechara de una conspiración que traicionaría a Megan. ¿Quién sabe qué estarían tramando estos canallas? Bueno, no te metas en lo que no te importa, querido. Lo manejaremos nosotros mismos sin tu ayuda. Y en cuanto a ti, se llevará a cabo una estricta investigación. Parece que estás viendo demasiado últimamente, ¿o no fue suficiente con una reprimenda? Matthew Barrington incluso abrió los ojos con indignación. Imagina que viene un jovencito tratando de cortar su fuente de ingresos de los pacientes que pagan. Se atreve a tocar el secreto. Ese mismo día, le mostraron a Marcus que no se debe meter uno en los bolsillos ajenos, incluso si se llenan de manera ilegal. Todos en el hospital se enteraron de que el joven doctor había llenado mal los formularios médicos, llenos de errores. Pero yo no llené esos formularios, protestó Marcus cuando Eric Andrews lo acusó de incompetencia. Bueno, sí, pero la letra es la tuya. El jefe mintió descaradamente, habiendo orquestado todo él mismo y sabiendo perfectamente que Marcus no tenía la culpa. Eric Andrews quizá no era talentoso en medicina, pero era excelente falsificando firmas. Así que estás vigilando a todos aquí, pero pronto acabarás arruinando a todos los pacientes tú mismo. ¿Qué tal si te vas al campo, Tal vez eso te aclare la mente y no quieras difamar más a personas decentes. Matthew Barrington estaría encantado de despedir a Marcus con un expediente así, para que no pudiera trabajar como médico nunca más, pero no había una razón válida para tal decisión. Si de verdad acusaban al joven doctor de algo grave, habría investigaciones a niveles más altos. Ni el director ni el jefe necesitaban esas inspecciones. Bueno, está bien, ya estoy cansado de trabajar en este nido de víboras. No puedo soportar ver cómo lastiman a la gente y se benefician de ellos. Marcus finalmente le dijo a Megan que le estaban dando medicamentos inútiles. Le dejó su información de contacto por si podía ayudar de alguna manera y se fue. ¿Así que sufriste por mi culpa? Lo siento mucho, la paciente se enteró de la transferencia en el último momento. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar si podía hacer algo para ayudar al doctor o incluso a sí misma. Está bien, no me pasará nada. Soy fuerte. Mejor cuídate y no confíes en nadie, dijo Marcus y se despidió. Se consoló con la idea de que había encontrado la fuerza para actuar con honor, aunque parecía que eso había terminado con su incipiente carrera. El director del hospital y el jefe del departamento respiraron aliviados. Marcus aún no había ganado experiencia, pero ya se comportaba con tanta audacia. ¿Y qué pasaría si se asentara y comenzara a imponer sus propias reglas? Daba miedo pensarlo. A este ritmo, incluso podrían terminar viviendo solo de un salario. Marcus no esperaba una cálida bienvenida en el remoto pueblo, pero tampoco merecía un trato tan sombrío y hasta hostil. No es de extrañar que los lugareños no confiaran en nadie, ni siquiera lograban que las autoridades construyeran una carretera. Cada año les prometían, pero cada nuevo gobierno malversaba el dinero y luego huía al extranjero. Marcus tuvo que soportar un viaje de media hora en un carro por un camino lleno de baches y barro. Pensó que se le saldrían las entrañas y sentía lástima por el viejo caballo débil. El pobre animal trataba de tirar del carro, pero ya no podía caminar rápido y no le quedaban fuerzas. Y por todo esto, tuvo que pagar una buena cantidad de dinero. De hecho, fue una bienvenida bastante inhóspita. Llegó cuando ya estaba oscureciendo. La ordenanza, que también hacía de guardia y limpiadora, inmediatamente se quejó de su sueldo miserable.
Solo para que lo sepas, aquí nadie da sobornos. Vives de tu salario. Me llamo Amanda. Bueno, tampoco acepté sobornos en la ciudad. ¡Qué perdedor soy!, se presentó Marcus. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Por qué te enviaron aquí?, preguntó la robusta mujer de cabello gris de edad indeterminada, lanzándole una mirada penetrante. Parece que me metí en medio de que alguien fuera asesinado, pero no estoy muy seguro, admitió sinceramente Marcus. Bueno, está bien. Corta algo de leña. Hay troncos en el patio. ¿Puedes hacerlo? Si no, puedo ayudarte, pero no gratis. Marcus ya no se sorprendía de esto. Se dio cuenta de que la gente local no era amigable y ciertamente no eran altruistas. Me las arreglaré. Solía hacer todo el trabajo cuando me quedaba en el pueblo de mi abuela cuando era niño, le aseguró a Amanda, y eso era absolutamente cierto. Sus padres lo enviaban con su abuela cada verano para poder vivir un poco para ellos mismos, como decían. Marcus no se quejaba, sin embargo. Su abuela lo quería y trataba de protegerlo, pero el niño mismo quería ayudar a la única persona que necesitaba en esta vida. Bueno, entonces, nos vemos mañana, Amanda sonrió con malicia. Observó desde la distancia cómo el recién llegado manejaba el hacha con destreza. Sí, es habilidoso, pensó, con la esperanza de ganar algo de dinero del simplón de la ciudad. Pasó un mes. Aunque Marcus gestionaba con éxito sus tareas, los aldeanos seguían murmurando que les habían enviado a un doctor joven y poco profesional. Está claro que ningún doctor decente vendría aquí. Requieren buenas condiciones, se quejó un local durante una visita. ¿Sabes qué, Oswald? Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate, le respondió Marcus, cansado de soportar esas insinuaciones. Bueno, no te ofendas. Solté la frase de manera estúpida, y el hombre bajito comenzó a disculparse. Marcus permaneció en silencio. Escribió una receta y lo acompañó hasta la puerta. Se sentía muy cansado, no solo físicamente sino también moralmente. Es difícil trabajar cuando todos te sospechan y no muestran ninguna gratitud en particular, pero ¿qué podía hacer al respecto? Las citas del día habían terminado, y Marcus estaba a punto de regresar a la casa que le habían asignado como médico cuando alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que parecía que debía haber un incendio. Marcus abrió la puerta de golpe y encontró a Oswald allí, sin ropa de abrigo, habiendo corrido solo en camisa y pantalones, y era pleno otoño. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus, comenzando a vestirse rápidamente incluso antes de escuchar la respuesta. El corazón de mi mamá dejó de latir, croó Oswald. Marcus se apresuró a ayudar. Afortunadamente, la cabaña de Lucy Campbell no estaba lejos. Agarró todo lo necesario. La mujer pálida yacía en el suelo, y el doctor comenzó a realizar RCP. Al principio no hubo respuesta. Oswald aullaba, lamentando por quien su madre lo había dejado. Era el único entre los aldeanos que vivía una vida tan sombría. Su padre lo había abandonado en la infancia, por lo que, además de su madre, no tenía parientes cercanos. Deja de aullar. ¿A quién le ayuda eso? Marcus le gritó, y Oswald se quedó en silencio de inmediato. Marcus casi había perdido la esperanza, pero siguió trabajando mecánicamente, sin mostrar que casi no quedaban posibilidades. Vamos, Campbell, es hora de volver a este mundo, amigo. No puedes dejar solo a tu tonto, le instó suavemente, y de repente sintió un débil latido. En 10 minutos, la pálida Campbell, como dirían los lugareños, volvió a la vida, y Marcus instantáneamente pasó de ser un fracasado a un héroe. Resulta que, mientras realizaba RCP, casi un tercio del pueblo había entrado en la cabaña. Estaban muy impresionados de que Lucy Campbell ya había dejado de respirar y no tenía pulso detectable, pero entonces llegó el doctor y lo arregló todo. A partir de ese día, la vida en el pueblo se volvió notablemente más fácil. Los aldeanos dejaron de ser unos canallas desagradables para convertirse en personas bastante amables e incluso agradables.
La única excepción fue quizás Martin, de las afueras, que nunca podía mantenerse sobrio y atormentaba a todos en su casa. ¿Puedes convertir a Martin en un hombre? Es realmente triste por su esposa, está embarazada, lamentaban los residentes. No, esa no es mi área. Si tu Martin no quiere tratarse, no puedo obligarlo, dijo Marcus. Al mismo tiempo, Megan sentía cómo se cerraba la soga. Los medicamentos seguían sin ayudar y su esposo y su suegra ya no ocultaban que estaban ansiosos por la herencia y el único encuentro con su fortuna. Lo único que se interponía en el camino de su felicidad era Megan misma. ¿Así que tu esposo realmente te molesta? Un hombre poco confiable, sus ojos vagan y su madre es una verdadera arpía, dijo la enfermera Catherine, quien simpatizaba con Megan y siempre decía lo que pensaba sobre lo que estaba sucediendo. Era difícil no estar de acuerdo con ella. Ojalá no tuviera que volver a verlo. No sé qué hacer, confesó Megan. Deberías simplemente huir. No hay nada que pensar. Cuando todos están en tu contra, no hay otra salida. Incluso echaron a Marcus por tratar de defenderte. No te dejarán sobrevivir si te quedas. Marca mis palabras, advirtió Catherine, mirando temerosa hacia la puerta, sin querer que alguien escuchara esa conversación. Pero sentía lástima por la paciente. Megan todavía era joven, había trabajado duro, ganado bien, y ciertamente no para dejarlo todo a esos buitres. Tal vez tienes razón. ¿Me puedes ayudar? Megan accedió de repente. Por supuesto, pero me voy de vacaciones mañana, así que hoy es mi último día, dijo la enfermera. Entonces, será hoy. Megan se dio cuenta de repente de que si perdía esta oportunidad, podría no haber otra. Cuando llegó la noche, llamó a un taxi bajo la oscuridad, llevando solo una bolsa. Catherine se despidió con lágrimas en los ojos. Al menos llámame cuando todo se solucione. Tiene que haber justicia en esta vida. Te lo agradeceré, insistió Megan. A pesar de la negativa de Catherine, Megan le dio algo de dinero que había logrado retirar en secreto con la ayuda de otro asistente. Ya había enviado un mensaje a su única amiga, Caroline, planeando quedarse con ella un tiempo hasta que decidiera qué hacer después. A pesar de sus preparativos, Megan seguía sintiéndose inquieta. Aunque había reunido fuerzas y escapado de la trampa, Caroline no la decepcionaría, eran amigas desde la infancia. Cuando Megan triunfó en la vida y se volvió rica, no olvidó ayudar a su amiga. Incluso le regaló un apartamento y la ayudó a conseguir trabajo. Por supuesto, su amiga no la dejaría en un momento difícil y la ayudaría a enfrentarse a su esposo y a su suegra, a recuperar su salud y asegurar su dinero. El hecho de que Caroline no hubiera ido al hospital era simplemente porque no entendía lo grave que era la situación. Pero una vez que lo supiera, seguramente se apresuraría a ayudar. Detente aquí. Quiero caminar un poco, aclarar mis pensamientos, le pidió Megan al taxista, deteniéndose unas casas antes de su destino. Quería caminar por lugares familiares. En una ocasión, tuvo un apartamento en ese barrio, pero después se lo regaló a su amiga y ascendió en el mundo. Las luces de la calle no funcionaban. Desde la distancia, vio a Caroline mirando por la ventana, escaneando la calle. Aún no había notado a Megan, y era comprensible, ya que Megan había dicho que llegaría en taxi. Su amiga estaba esperando el coche, queriendo encontrarse con ella y ayudarla. Megan estaba a punto de saludar y gritar cuando, de repente, Donald apareció en la ventana. Bueno, ¿por qué tarda tanto? Parece que se fue hace media hora. Donald llegará cuando llegue. ¿A dónde puede ir?, respondió Caroline con indiferencia. Aquí es donde la trampa se cierra. Ve y calma a tu madre mientras tanto. Ella también tiene miedo de que todo se venga abajo. Por alguna razón, Caroline besó a Donald en los labios. Megan tropezó por la sorpresa, apenas logrando no gritar mientras caía en un charco al lado del camino irregular que conducía a la casa, su abrigo beige empapado. Por alguna razón, no sintió ganas de levantarse.
¿Cómo podía ser? ¿Caroline también estaba en su contra? ¿De qué trampa estaban hablando y cuánto tiempo llevaba su amiga en una relación con su esposo? Megan lloró en silencio. Luego se levantó y, como pudo, limpió su abrigo. Afortunadamente, era resistente al agua, así que no quedó mancha. Ojalá pudiera quitarme de encima el resto de la suciedad que consideraba amigos y familia tan fácilmente, pensó con amargura. Estaba oscuro y Megan no sabía qué hacer. Entonces recordó a Marcus, quien había tratado de ayudarla a costa de su carrera. De repente pensó que aún podía llegar a la estación de autobuses. Marcus había dicho que el último autobús salía muy tarde, ya que planeaba irse después de su turno. De hecho, tuvo suerte, el taxi la llevó a la estación de autobuses 15 minutos antes de la última salida. Le quedaba poco dinero y no sabía si sería suficiente para llegar desde la estación de autobuses hasta el pueblo remoto por la larga carretera. Pero no tenía otro lugar a donde ir, así que solo le quedaba una opción, intentar pedirle ayuda a Marcus. Seguramente no la rechazaría en una situación así. Pero en el autobús empezó a sentirse débil. Los efectos de su tratamiento incompleto se estaban mostrando. El jefe del departamento y el director seguían llenándola de vitaminas inútiles. No empeoraba, pero tampoco había mejorías. ¿Te sientes mal, querida?, le preguntó una anciana sentada a su lado, dándole un suave codazo. Sí, estoy enferma, admitió Megan. ¿A dónde vas?, preguntó la vecina. A Marcus, el señor Brooks, el doctor, respondió Megan. Oh, incluso gente de la ciudad va a verlo. Debe ser un buen doctor, contestó la mujer. Al principio, nuestra gente pensaba que era un mal especialista, pero cambió la opinión de todos cuando curó a Campbell. Magdalene Carey le contó toda la historia a Megan, que ya era conocida por todo el distrito, y concluyó con entusiasmo, y la devolvió a la vida cuando todos se estaban preparando para su funeral. Megan no interrumpió a su parlanchina vecina, y debido a eso, Magdalene le cogió aún más cariño y hasta le pidió a su nieto que la llevara a la casa correcta sin cobrarle. Solo di que eres su prometida, o si no empezarán los rumores. Ya es de noche, le aconsejó la abuela. Megan no había pensado en eso, pero según su historia, Marcus vivía solo y no tenía familia. Lo más importante era que él no la rechazara, lo que dijeran en casa era secundario. Eran casi la 1 de la madrugada cuando alguien golpeó la puerta. Marcus estaba casi dormido, pero pensó que alguien debía necesitar ayuda, de lo contrario, no lo molestarían. Se levantó rápidamente, se vistió y corrió a abrir la puerta. Afuera estaba Megan. Su aspecto era de miedo y hasta lástima. Claramente tenía frío. Aquí la tienes. La novia entregada como pidió la abuela, en su mejor forma, dijo un joven que la ayudó a bajar del carro. Bueno, entra, dijo Marcus, aunque se sentía incómodo. ¿Por qué había llegado tan tarde y se había hecho pasar por su prometida? Los rumores ahora eran inevitables. No estaba planeando atarse a una relación aún, pero en cualquier caso, no era sabio aclarar detalles delante del curioso Frank. De lo contrario, al día siguiente todo el pueblo estaría contando la conversación con nuevos detalles. Así que simplemente invitó a Megan a entrar. No tengo una suite de lujo aquí, pero te daré de comer y un café. Ahora veo que tienes frío. Una vez que te calientes, me cuentas lo que pasó, dijo, tratando de mantenerse tranquilo. No había necesidad de asustar más a Megan, pero estaba claro que no había venido a este lugar remoto a esa hora por una buena razón. Pero los recuerdos lo atormentaban. Megan se parecía demasiado a su prometida, con la que estaban planeando una boda. Marcus había sido tonto, no se dio cuenta de los cambios en su comportamiento cuando de repente se volvió fría y comenzó a tratarlo con desdén. La razón quedó clara justo antes de la boda. Su prometida le anunció que había conocido a un empresario rico y que lo dejaría por él. Lo siento, Marcus, pero él me ofrece felicidad lista para usar, le había dicho Brenda.
pero la boda es mañana. Los invitados están invitados. ¿Por qué no lo dijiste antes? No podía creer tal traición. Bueno, así es como sucedió. Albert se retrasó hasta el último momento, no propuso nada concreto, y solo habló cuando se dio cuenta de que todo había terminado. Ella afirmó descaradamente que era la mujer con la que él había planeado pasar su vida. Así que Marcus supo que solo había sido una opción de reserva. Había pasado suficiente tiempo, pero el dolor en su corazón no se había desvanecido por completo. Y ahora aparecía Megan, que se parecía tanto a Brenda. ¿Era esto una especie de karma? ¿También resultaría ser una cazafortunas y amante de los príncipes ricos y la felicidad ya hecha? Marcus ya no podía confiar en las mujeres, especialmente en las adineradas. Si los pobres podían comportarse tan mal, ¿qué se podía esperar de aquellos que ya habían conseguido algo? No tenía ningún deseo de acercarse. Sin embargo, después de escuchar la historia de la expaciente, pensó que no podía simplemente dejarla en ese estado. Simplemente no era humano. Bueno, entiendo que hay una habitación separada aquí. Puedes quedarte y te trataré. Veremos cómo van las cosas a partir de ahí, le ofreció. Lamento que todos piensen ahora que soy tu prometida. Fue Magdalene Carey quien lo soltó, y todos lo repitieron, se disculpó Megan. Bueno, quizás sea mejor así. Al menos los curiosos locales no te molestarán con su atención, sonrió Marcus. Lo soportaré. Desde que se hizo popular como médico local, de hecho había sentido un exceso de atención femenina. Lo veían como un marido muy prometedor, por lo que la llegada de Megan podría liberarlo de todo eso. Así pasaron varios meses. La primavera se acercaba. Megan se había acostumbrado a la vida en el pueblo y se estaba recuperando gracias a los esfuerzos de Marcus. Ella lo ayudaba con las tareas del hogar, limpiaba la casa y se comportaba de manera discreta, tanto que Marcus incluso pensó que la echaría de menos cuando la paciente se fuera. Por supuesto, entendía que estaba empezando a enamorarse, así que si Megan empezaba una nueva vida lejos de él, probablemente sería lo mejor. Pero aún así, se sentía triste al pensar en la despedida. Resultó que Megan tenía formación en psicología y ayudaba a Marcus a ver a los pacientes, brindándoles apoyo moral. La gente sinceramente llegó a quererla. Muchos ya estaban esperando que se casaran oficialmente y comenzaran una familia. Megan solo se sonrojaba. También sentía afecto por Marcus y sabía que él la apreciaba. Pero, ¿realmente podías imponerte a alguien solo porque te gustaba? Megan no sabía nada sobre su pasado, pero era evidente que Marcus era muy cauteloso con las mujeres. Así que no quería compartir sus sentimientos con alguien que no estaba interesado en una relación, especialmente una seria. Y Megan no estaba considerando a nadie más. El hombre que ella había considerado su esposo resultó ser un simple compañero de viaje y oportunista, un estafador que se aferraba a ella solo porque tenía dinero. Mientras tanto, Donald estaba haciendo todo lo posible por encontrar a su esposa. No podía permitir que los recursos se le escaparan de las manos. En su imaginación, todo ya había terminado de la mejor manera posible. Enterraba solemnemente a su esposa y comenzaba una nueva vida feliz con Caroline. Le tiraba algo de dinero a su madre para que se callara. Pero en realidad, era diferente. Su madre y su amante lo estaban presionando desde ambos lados, como si él hubiera escondido a Megan. No sé dónde está. He llamado a todos los que conozco. Tal vez se fue con ese doctor, el exiliado en el campo por su culpa, especuló. Su madre decidió que esa idea podría ser bastante probable, y Caroline estuvo de acuerdo con ella. Últimamente se habían sincronizado tanto que a veces Donald se sentía como el tercero en discordia, pero aún así se convencía a sí mismo de que ambas mujeres estaban haciendo todo lo posible solo por él. Mientras tanto, en el pueblo, había llegado abril. El mes fue complicado. Marcus recibió a Alice en el hospital, una mujer que esperaba cuatrillizos. No sé si podré ayudar, ¿y por qué no la llevaron a la ciudad antes?
Realmente, debería irse a la capital ahora, y ya es demasiado tarde, se preocupó. Marcus no tenía el equipo necesario en el hospital del pueblo. Oh, ¿cómo pudo ella? Martín la dejó ir hacia el lado de la ciudad. Amanda, quien continuaba trabajando como asistente, explicó que Martin estaba perpetuamente borracho, acosaba a su esposa sin necesidad y no le daba paz a su madre. Marcus, poniendo sus sentimientos de lado, decidió hacer lo que pudiera para ayudar, y lo hizo. Desafortunadamente, de los 4 niños, solo 3 sobrevivieron, y Alice no sobrevivió al parto. El doctor entendió que incluso este resultado era un milagro dadas las circunstancias, pero los aldeanos se volvieron en su contra. Alegaron que debería haber hecho lo imposible, salvar a todos. ¿Cómo podría explicarle a la gente que, viniendo de un alcohólico y su esposa regularmente golpeada, bajo tales condiciones era simplemente imposible que todos nacieran y sobrevivieran? Además, los nacimientos fueron prematuros y la madre misma estaba en mala salud. Tú mataste a mi Alice, acusó Martin, como de costumbre, emborrachándose y pretendiendo ser un esposo dolido. Sorprendentemente, muchos locales se pusieron de su lado y también consideraron a Marcus casi un asesino. ¿De qué estás hablando? Alice fue golpeada constantemente y vivió bajo estrés. Es sorprendente que casi todos los niños hayan sobrevivido, intentó defender al joven doctor Megan. Claro que lo defiendes, planeas casarte con él, después de todo, replicaron. En cuanto a mí, voy a demandarte, continuó Martin, amenazando sin piedad. La historia llegó a los periódicos locales, donde los periodistas publicaron una foto conmovedora del borracho local llorando sobre la tumba de su esposa. Nadie escribió que él había hecho todo lo posible para enviar a su esposa a la tumba, y resultó que el doctor era el culpable de todo. Donald y su madre consiguieron este artículo a través de Caroline, quien había reunido información sobre Marcus. Descubrí todo. Megan realmente está viviendo con él. Parece que podemos deshacernos de su cómplice por una pequeña tarifa. Supe de la editorial que Megan quiere adoptar a los 3 niños, aparentemente para salvar a su novio. ¿Qué quieres decir con que tiene un hombre ahora? Debería haber estado en su tumba hace mucho, exclamó Donald. Hijo, lo estás diciendo mal. Olga podría pensar que aún tiene sentimientos por Megan, le susurró su madre, llevándolo a otra habitación. Escuché todo, Bridget Brown, contestó Donald. No, no me preocupa eso, pero el hecho de que Megan pueda heredar a estos niños me preocupa mucho. Si algo le pasa, el dinero no vendrá a nosotros, replicó Caroline. Donald y su madre no habían pensado en eso y miraron admirados a Caroline, quien los había superado al pensar varios pasos por delante. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntaron. En ese mismo momento, Megan estaba poniendo toda su energía en adoptar a los niños. No solo quería asegurar su futuro en caso de que su salud empeorara y dejar su herencia a los pequeños, sino que también era su oportunidad de tener una gran familia. Megan estaba segura de que el destino no la había arrojado a este remoto pueblo por casualidad y se sentía obligada a ayudar a los recién nacidos que habían perdido a su madre. En cuanto al padre, solo podía beber y afirmar sus derechos, sin ninguna intención de cuidar de sus hijos. Continuaba culpando a Marcus por negligencia, pero cada vez menos residentes lo apoyaban. La gente veía claramente que con un padre así, los niños no sobrevivirían, y que Marcus había sido un buen doctor. Finalmente, casi todos firmaron una carta colectiva en su defensa. El informe fue enviado a la fiscalía local. Se realizó una investigación médica exhaustiva y, al final, Marcus fue exonerado oficialmente, para alivio de casi todos. Señor Brooks, como usted sabe, realizamos exhumaciones de los cuerpos y usted hizo un milagro. No estoy seguro de que, incluso con el equipo adecuado, hubiéramos podido salvar a los 3 bebés. ¿Por qué no viene a trabajar con nosotros en el hospital regional? Su talento se está desperdiciando en este lugar tan apartado, le dijo uno de los miembros del comité, felicitándolo por su completa exoneración. Me da demasiado crédito,
Marcus se sintió avergonzado, pero varios luminares del comité estuvieron de acuerdo con la opinión de su colega. Y ahora, lo esperaban no solo en el hospital regional, sino también en una clínica privada en la ciudad. Se había convertido en una celebridad de manera inesperada. ¿Ves? No habría felicidad si la desgracia no hubiera ayudado. Y logré invitar a la comisión para privar a Martín de sus derechos parentales. No fue difícil como de costumbre, estaba borracho y empezó a perseguirlos con un cuchillo. Megan relató sus éxitos. ¿De verdad quieres ser madre de estos niños? Marcus estaba sorprendido. Pensaba que Megan solo quería salvarlos de su padre peligroso y luego enviarlos a un orfanato. Claro, ¿y por qué no? Tengo suficiente dinero. Tú mismo dijiste que me quedan otros 50 años por delante. ¿Recuerdas que te dije que soñaba con ser madre? Megan sonrió. Marcus, por supuesto, había repasado todas sus conversaciones en su cabeza muchas veces y decidió que ahora era el momento de ofrecerse como padre de los niños. Estaba pensando, has sido mi prometida por mucho tiempo, ¿por qué no me convierto en el padre de estos niños? Marcus, perdona la pregunta tonta, ¿pero me amas, o solo estás ofreciendo tu ayuda por lástima? Megan se sonrojó. Por supuesto que te amo, de lo contrario, ¿por qué en mi sano juicio aceptaría de repente convertirme en padre de tantos niños? Solo por ti lo consideraría. Marcus también se sonrojó. Bueno, entonces esperemos mi divorcio, y si cambias de opinión para entonces, lo entenderé. Megan pensó que quizás sería prudente establecer algo así como un periodo de prueba. ¿Y si Marcus había propuesto bajo la influencia de las emociones? En realidad lo he pensado bastante. Marcus se sintió un poco molesto de que ella lo viera como alguien frívolo, que podría cambiar de opinión. Pero luego recordó que había mucho que organizar para la boda, especialmente porque de inmediato tendrían una familia numerosa. Decidió no discutir y ponerse a trabajar. Esta vez, su boda se celebró. El divorcio se obtuvo con bastante rapidez, y solo unos meses después, los aldeanos celebraron la ruidosa boda de Marcus y Megan, bromeando que Dios realmente ama a la Trinidad, ya que envió a estos niños nuevos padres para reemplazar a un padre inútil y a una madre fallecida. En cuanto a Caroline, finalmente descubrió cómo conseguir el dinero. Decidió que quitarle algo a una Megan sana, que ya la había descubierto, sería imposible. Entonces, se las ingenió para conseguir un viaje de negocios donde había un par de hombres solteros y ricos, y no importaba que solo lograra encantar a uno de 70 años. Una cuenta bancaria, dolencias y canas, una combinación maravillosa. ¿Quién necesita maridos longevos, ricos y sanos? De todos modos, Donald y su madre coincidían en que todas las mujeres modernas no valían nada. Megan no había querido morir a tiempo y dejar todo el dinero a personas dignas. Además, había adoptado a 3 pobres. ¿No estaba loca? Y Caroline parecía una mujer sensata, pero al final se escapó con algún hombre rico y viejo. Donald esperaba que, al menos como mujer decente, ella los apoyara en secreto a él y a su madre. Pero esa mujer coqueta se había olvidado de él. Caroline amaba verdaderamente el dinero y, en base a eso, se consideraba monógama. En cuanto a Donald, que se había convertido en un callejón sin salida, lo había olvidado por completo. ¿Y ahora qué harían él y su madre? ¿Vivirían el resto de sus días en un apartamento de 2 habitaciones? No te preocupes, hijo. La próxima vez yo misma elegiré a tu novia, dijo la madre de Donald, quien había intentado emparejarlo sin éxito durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que su hijo pasaría toda su vida dependiendo de ella. Donald no había encontrado trabajo mientras su madre tenía que trabajar. ¿Qué opción tenía ella? Lo que más le disgustaba era que su hijo ahora esperaba su muerte, soñando con vender el apartamento y mudarse a un clima más cálido. En cuanto a Megan y Marcus, siguieron viviendo en amor y armonía. El doctor tenía razón, la enfermedad había remitido milagrosamente y, unos años después, los hermanos también tuvieron una hermanita.